¿Para ti la nada es algo? ¿Crees que el que haya nada hace que de repente haya algo en la botella? ¿Cómo? A ver, repíteme esto, que ya me estoy quedando... Tú dices que ahí no hay nada, Sí. ¿vale? Y yo te digo, o sea, hay algo que es esa nada. Sí. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. ¡Mentira! He visto cómo tu mirada pasaba, Iba allí y allí, pasaba ¿no? sobre mí. Es que de pensar Es que mucho. es muy y complicado. Es complicado. Entonces, ¿la nada existe o no? Pero si existe, entonces no es nada, es algo, ¿no? ¿Qué es entonces la nada? ¿Un algo o en realidad no es nada? El lenguaje a veces es muy liante, pero quien mejor ilustró el carácter engañoso del lenguaje fue el lógico y matemático Bertrand Russell. Russell utilizó un famoso ejemplo para demostrar cómo el lenguaje cotidiano nos puede llevar a falsos problemas. ¿Cuál era este ejemplo? Bueno, el ejemplo que utiliza Russell es el ejemplo de la frase el actual rey de Francia está calvo. Como sabemos, Francia es una república, no existe actual rey de Francia. Entonces, lo normal sería pensar, bueno, esta frase es falsa. Lo que pasa es que aquí se nos plantea un problema porque normalmente cuando estamos ante una frase que es falsa, su negación es verdadera. Pero en este caso la negación sería el actual rey de Francia no está calvo. Y esa frase tampoco es verdadera porque no hay actual rey de Francia. Entonces, claro, ahí se nos plantea realmente algo que aparentemente es una paradoja filosófica porque no está claro si la frase es verdadera, falsa, sin sentido. Es una paradoja, en apariencia. ¿Y qué solución planteó Russell a esta paradoja? Russell defiende que esta paradoja en realidad es solo aparente y que la apariencia de paradoja se disuelve cuando efectuamos el análisis lógico de la frase en cuestión. Entonces, ¿qué se supone que tenemos que hacer con nuestros razonamientos? Lo que debemos de hacer es analizar nuestros enunciados filosóficos en un lenguaje lógico, formal, lo más depurado posible para verlos con la máxima claridad y así no perdernos en aparentes paradojas que en realidad no lo son. Para nuestro joven Wittgenstein, descubrir la obra de Russell fue como una revelación. Si somos capaces de mostrar, de desnudar la estructura lógica del lenguaje, todos los problemas de la filosofía desaparecerán. Ya veis que al joven Wittgenstein no le faltaba confianza en sí mismo, incluso un pelín de arrogancia. Quizás el hecho de venir de una familia inmensamente rica tuviera algo que ver. Ludwig Wittgenstein había nacido en Viena en 1889, en el seno de una de las familias más adineradas del mundo. Su padre era propietario de las principales industrias siderúrgicas del continente. Ludwig creció en un entorno exquisito, pero recibió una educación poco convencional. En lugar de seguir el itinerario escolar oficial, el padre, Karl Wittgenstein, diseñó el plan formativo que sus hijos debían seguir en casa hasta cumplir los 14 años. Gracias a esta genial idea, Ludwig suspendió el examen para acceder al instituto, por lo que tuvo que matricularse en una escuela de formación profesional donde coincidió con otro célebre alumno, Adolf Hitler. Eso le impidió también entrar en la universidad, donde habría querido estudiar física, por lo que finalmente se dedicó a la ingeniería aeronáutica en una escuela técnica. Fue entonces cuando descubrió los Principia Mathematica de Russell y Whitehead. Deslumbrado por el proyecto filosófico que allí se formulaba, el joven Wittgenstein se mudó a Cambridge para conocer y estudiar con Bertrand Russell. Era el año 1911. Bienvenidos. Estamos ya de lleno en el primer Wittgenstein. El objetivo lo tenemos claro y no parece complicado.
resolver todos los problemas de la filosofía. Se trata de descubrir la auténtica naturaleza del lenguaje y del significado, para desterrar los usos impropios que nos confunden. Y piensa hacerlo aquí. Perdona, ¿me lo dejas un momento? Gracias. En uno de los libros más peculiares y rompedores de la historia de la filosofía, el Tractatus Logico Philosophicus. Pero vamos paso a paso. Gracias. La clave es entender qué quiere decir que una palabra o un enunciado tiene significado. Si encontramos la respuesta a esta cuestión, podremos también, por el mismo precio, saber cuándo algo no tiene significado, cuándo es un sinsentido. Habremos descubierto la manera de distinguir el grano de la paja, los problemas reales de la pura verborrea vacía. Para Wittgenstein, el lenguaje es como esto. La idea le vino al ver en una revista la noticia de un juicio por un accidente de tráfico. Para describir al tribunal lo sucedido, se habían utilizado unas maquetas que representaban la situación, los vehículos y las personas implicadas. Para Wittgenstein, así es exactamente como funciona el discurso significativo. Lo que hacemos con el lenguaje es representar un fragmento de realidad. Eso es lo que se conoce como la teoría pictórica del significado. Fijaos en este cuadro e imaginad qué es el lenguaje. El significado de cada elemento se corresponde con la realidad que representa, a la que llamamos referencia. Así, si algo carece de referente, diremos que no tiene sentido, carece de significado. ¿Cómo lo determinamos? Pues miramos al mundo, que en nuestro caso es este, y comprobamos si hay algo ahí a lo que se corresponde. Por ejemplo, la hierba, la casa, el árbol tienen significado porque se corresponden con la casa, la hierba y el árbol de la realidad. Pero ¿qué pasa si digo que el cuadro es bello? ¿Qué es la belleza? ¿Vosotros veis algo ahí a lo que se corresponda? Me temo que no. Así que la belleza es un término sin sentido, pura palabrería vacía de significado. Para que nuestro cuadro sea verdadero, lo que tiene que hacer es reflejar la realidad tal y como es. Ha de representar los mismos objetos en las mismas relaciones. Eso es justo lo que hace el lenguaje si lo usamos correctamente. Es como un espejo de la realidad. Wittgenstein dice que el mundo se compone de hechos. ¿Qué podríamos decir que es un hecho? Un hecho para Wittgenstein es un elemento de la realidad, es decir, es una posibilidad que se da en la realidad. Está lloviendo en este momento, es una posibilidad, pero que obviamente no se da. Hace sol es una posibilidad que sí que se da, es decir, es un hecho. Hace sol es una frase que representa un hecho. Entonces, para que me quede claro, si una palabra no tiene una referencia, ¿tiene significado? Si una palabra del lenguaje ordinario no tiene referencia, es decir, si no representa una posibilidad que se dé o no se dé en realidad, es decir, que sea o no sea un hecho, entonces efectivamente esa palabra no tiene sentido. Entonces, ¿eso es lo que pasa cuando hablamos de Dios? ¿O cuando decimos que una acción está bien o mal? ¿O cuando decimos que una música es bonita, por ejemplo? Bueno, esos ejemplos son especialmente interesantes en este caso, porque para el primer Wittgenstein, efectivamente, cuando intentamos hablar de religión o de Dios o de valores éticos o de lo bello, de la estética, no estamos representando hechos o no estamos representando posibilidades siquiera. Con lo cual, efectivamente, el lenguaje religioso o ético o estético es un lenguaje sin sentido. Por eso Wittgenstein acaba su gran obra, el Tractatus Logico Philosophicus, con una frase que ha pasado a la historia. De lo que no se puede hablar, hay que callar.
Todo discurso que vaya más allá de la representación de los hechos es un sinsentido, carece de significado. Como la religión, la moral o la estética, incluso la propia filosofía, su cometido es solo el de analizar la estructura lógica del lenguaje y del pensamiento y descartar sus usos ilegítimos. Todo lo demás es cosa de la ciencia. Espera, corta. Si ahora ponemos la cabecera, la gente se va a perder, ¿no? Pero no me has dicho que ahora pasábamos a otro filósofo. Es que en realidad ahora pasamos al segundo Wittgenstein. Lo que pasa es que su filosofía es completamente diferente, pero la persona es la misma. Y la preocupación de fondo también es la misma. Entender cómo funciona el lenguaje y el pensamiento para disolver los problemas de la filosofía. Solo que la manera de hacerlo es completamente distinta. Poco a poco, Wittgenstein fue dándose cuenta de que su concepción del lenguaje era demasiado limitada. Algo fallaba, o más bien, todo. Así que dedicó las 2 últimas décadas de su vida a refutar todo lo que había dicho hasta entonces. Un esfuerzo que plasmó en su segunda gran obra, Las Investigaciones Filosóficas. Cuenta la leyenda que un economista llamado Piero Sraffa, un amigo que había huido de la Italia fascista de Mussolini, le ayudó a cambiar de opinión. No es casualidad que sea italiano. Ahora veremos por qué. A Wittgenstein le gustaba compartir con Sraffa sus teorías sobre el lenguaje, en las que defendía que algo tenía significado solo si reflejaba un fragmento de la realidad, y que para averiguarlo debíamos analizar su forma lógica. Tras escucharlo atentamente, Sraffa hizo uno de los muchos gestos que utilizan los italianos y le preguntó: ¿cuál es la forma lógica de este gesto? Ese gesto, como tantos otros, no representaba ningún hecho, pero estaba lleno de significado. Significado que, como podéis comprobar, es compartido, público. Si pedimos a personas italianas que expresen con gestos determinadas ideas, sensaciones o situaciones, lo habitual es que lo hagan de la misma forma. Fue entonces cuando Wittgenstein lo vio claro. El lenguaje debe ser analizado en el marco de su uso y no fuera de él. La idea de que el significado de una palabra coincide exactamente con la realidad a la que hace referencia parece muy intuitiva. ¿Qué significa mesa? Pues esto. ¿Qué significa poner encima de? Esto. Pero el lenguaje nos sirve para muchas otras cosas, como por ejemplo para pedir un favor. ¿Me pasas la sal? Dar una orden. Pásame la sal. Expresar un deseo. Me comería un chuletón. O una sensación. Uf, ¿cómo quema? A nadie se le ocurriría que esas expresiones no tienen significado, aunque no hagan referencia a ningún hecho. Y estos son solo algunos ejemplos. Podríamos añadir muchísimos otros usos que le damos al lenguaje, como lamentarnos, maldecir, implorar, felicitar, agradecer, seducir. Pero entonces, ¿de qué depende el significado? Ya veis, parece que hemos vuelto a la casilla de salida. Para el segundo Wittgenstein, el lenguaje es como una caja de herramientas. Como la llave inglesa o el destornillador, es algo que utilizamos con una finalidad, que tiene un uso. Ahí reside el significado de una expresión, en el uso con el que la empleamos. Cada uno de esos usos, como describir, pedir un favor o felicitar a alguien, es lo que Wittgenstein llama un juego de lenguaje. Por eso, para poder interpretar adecuadamente una expresión lingüística, hemos de conocer el correspondiente juego de lenguaje, porque, como todos los juegos, los del lenguaje también se rigen por unas reglas. Solo que estas no están escritas en ningún manual del usuario ni librito de instrucciones. Son normas colectivas que compartimos por costumbre o por convención y que se inscriben en una forma de vida. Es decir, todo un conjunto de presupuestos, tradiciones y normas.
Pensad en un juego, por ejemplo este. Podríamos tomar una pieza cualquiera, el alfil, y preguntarnos ¿cuál es su significado? No es nada externo a ella, algo a lo que se haga referencia que estemos representando. El significado del alfil coincide con el uso que podemos darle en el juego, tal y como está recogido en las reglas del ajedrez. En este caso, el de ser una pieza que puede moverse en diagonal y solo en diagonal, tanto hacia adelante como para atrás. Esta pieza, sin embargo, solo puede hacer movimientos horizontales y verticales, y por eso es una torre. Jaque mate. ¿Qué implicaciones tiene que pensemos que el lenguaje funciona de forma parecida? Primero, nada es verdad ni es mentira. No hay un mundo que el lenguaje representa, sino tan solo unas reglas convencionales que pueden cambiar. De hecho, podríamos ahora mismo inventarnos otro juego en el que los alfiles solo pudieran desplazarse 3 casillas, o las torres tuvieran que moverse al revés. Así que todo depende del juego al que estemos jugando y de las reglas que aceptemos entre todos. Y aquí viene la segunda implicación. Solo puedo jugar con alguien si los dos usamos las mismas reglas. Si yo entiendo las reglas de manera distinta como las entiende él, no podríamos jugar, no nos entenderíamos. Los juegos funcionan porque las reglas son compartidas, son públicas. Para el segundo Wittgenstein, el lenguaje es un juego en el que todos compartimos las mismas reglas. ¿Qué implicaciones tiene esa idea? Una de las implicaciones que tiene esto es que no puede existir realmente un lenguaje cuyo significado solo pueda comprender una persona en principio, porque el lenguaje es una serie de prácticas con normas de corrección, correcto, incorrecto, en la que todos en principio podemos participar, igual que todos podemos en principio aprender a jugar al ajedrez. Entonces, ¿no hay un mundo interior a partir del cual conocemos o pensamos unas sensaciones que sean nuestras y solo nuestras? Sí que hay un mundo interior, y ese mundo interior puede ser súper complejo, excéntrico, particular, subjetivo, muy estrechamente ligado a la vida o a la experiencia vivida de una persona en particular. Puede ser difícil de entender por otros. Lo que no puede ser es, en principio, inaccesible, en principio oculto, imposible de ser comprendido por otros. Hemos estado hablando de la filosofía de Wittgenstein y nos gustaría saber cómo están las cosas hoy en día. ¿Qué es lo que hemos aprendido acerca del lenguaje desde su muerte en 1951? Bueno, hemos aprendido realmente que la ciencia puede aportar mucho, para empezar, porque lo que ha pasado es que hemos transitado desde una reflexión sobre el lenguaje casi meramente filosófica a comprender pues, que podemos aprender desde el punto de vista de la paleoantropología, de la propia lingüística, que ha evolucionado mucho, y de la neurociencia, que nos ha pues, ido explicando o contando cómo son esas estructuras, ¿no? que dominan esta capacidad que tenemos del lenguaje. Aprender a hablar, aprender un lenguaje, ¿significa aprender las reglas de esa lengua o hay algo más? Hay más. Y aquí hay realmente un poco de magia, porque no deja de ser sorprendente cómo una criatura humana de 2 años, entre 2 y 3 años, pues más o menos de repente comienza a generar un lenguaje casi sin errores gramaticales. Por supuesto que hay que aprender unas reglas, hay que aprender unas reglas, porque es algo que se hace de forma automática. Pero ahora sabemos que es necesario, por ejemplo, el asimilar los fonemas de la lengua o de las lenguas maternas. Eso ocurre, los fonemas, los sonidos de esa lengua que vas a manejar, ¿no? O de las lenguas. La asimilación de esos fonemas se produce en el primer año de vida, mucho antes de producir las primeras palabras. El ser humano tiene que ser capaz, la niña o el niño que está en desarrollo tiene que, de alguna forma, asimilar lo que es un sistema simbólico. Es decir, el poder hacer referencia a cualquier idea,
a cualquier cosa mediante una representación arbitraria. Y eso te permite el hacer referencia a ideas o a cosas sin que estén delante. Y esta trascendencia del aquí y del ahora es esencial para el lenguaje, que es una de las capacidades más extraordinarias que tiene. Nos permite reflexionar sobre el pasado, establecer planes de futuro, pensar sobre cosas que no existen. Así que hay mucho más que un sistema de reglas. Wittgenstein decía que no hay un lenguaje privado, que se trata de unas reglas compartidas. ¿Es así? ¿O por lo que sabemos es así? Yo diría que sí. Realmente, el desarrollo del lenguaje, y esto es una paradoja muy interesante, el lenguaje que es algo privado, es algo íntimo, y es algo que necesita de una mente autoconsciente, es algo que necesita de la noción de individualidad, no se desarrolla si no es en interacción con los demás, en una sociedad.